ya no estaba bajo el hielo. Siempre he sido un joven normal, sin mucha emoción en mi vida, hasta que un día caí en un sueño de lo más extraño, donde un ser bastante particular se me presentó para llevarme por una emocionante aventura de la cual aún quiero creer que no solo existió en mi subconsciente. Aerodinámico, una cola alargada que terminaba con una caída hipocercal que sostenía una aleta de dos lóbulos y dos pares de aletas. Los mosasaurios derivados se describen como similares a las serpientes marinas, gigantes con aletas. Era más similar en construcción a otros grandes vertebrados marinos, como los ictosaurios, los cocodrilomorfos marinos y las ballenas arqueocetas. A través de la evolución convergente, sus dientes eran eran cortantes, grandes y robustos. Los científicos creen que los miembros más grandes del género habrían podido manejar prácticamente cualquier animal. Las criaturas, aparte de todo, podían hablar. Sin embargo, no era como que articulara las palabras, era más bien como si enviara sus pensamientos directamente a mi cabeza. Manisquamata. Existí hace mucho tiempo, tanto que ya nadie podría recordarme. Y estoy aquí porque sentí una conexión especial contigo. Hola, mi nombre es Ferdinand, aunque no sé por qué hablo con una alucinación. ¿Qué cosa eres? ¿De dónde vienes? Porque a mí y no a alguien más interesante. Digo asumiendo que eres real, que que en este mundo me hace ser elegido por encima de otros más capaces. Entiendo que tienes un montón de preguntas. Las personas que he visto antes han sido así también. Primero que todo, soy el remanente de un reptil que vivió en el Cretácico superior hace 66 millones de años. Mi especie es conocida como Mosasaurio squamata y vengo de una larga línea evolutiva en la que nos desarrollamos más de 36 especies diferentes. Éramos los amos del océano y comíamos prácticamente cualquier cosa, incluyendo a otros más pequeños de los nuestros. Vengo de la Antártida, de un paraje que hace mucho tiempo estaba lleno de vida y en el que abundaban muchas especies deliciosas, que diga, diversas. Por ejemplo, los celáceos, esos peces grandes y veloces con aletas y sabor a Indominus Rex. De solo recordarlo, Esquamata empezó a relamerse. Eh, Tenía un comportamiento de alimentación bastante salvaje, como lo demuestran las grandes marcas de dientes en los escudos de tortuga marina gigante Alopleurus hoffmanni y los fósiles de mandíbulas fracturadas curadas nuevamente en M. hoffmanni. La especie probablemente cazaba cerca de la superficie del océano como un depredador de emboscada, usando sus grandes ojos adaptados bidimensionales para detectar y capturar presas de manera más efectiva. Los datos químicos y estructurales de los fósiles de M. lemonieri y M. conodon sugieren que también pudieron haber cazado en aguas más profundas. Déjame ver si entendí. Eres algo así como un espíritu ancestral de un reptil tiránico que asolaba los mares y ahora no eres más grande que un salmón. Y bueno, eso no responde a todas mis preguntas, porque a mí, bueno, verás, los recuerdos de mi tipo son manifestados por el hambre de conocimiento de las personas y últimamente has estado bastante interesado en nosotros, o me equivoco. Para nada. De hecho, hace poco estaba leyendo un libro sobre los de tu especie y hubo muchas cosas que me llamaron la atención. Para empezar, aprendí que descubrieron un ejemplar de tu especie fosilizado en el hielo de la Antártida, en la isla de Marambio, hace varios años. Pero el término mosasaurio se adjudica gracias a que los primeros vestigios fueron encontrados cerca del río Meuse en una cantera de Maastricht, Holanda. También sé que las personas que hicieron el importante hallazgo de la especie Mosasaurio hoffmanni al principio pensaron que era el esqueleto de una ballena. Años después, un científico llamado Georges Cuvier propuso la teoría de que los mosasáuridos eran una especie extinta. También leí que en el año 2006
Schulp y sus colegas publicaron en un estudio que describe un cuadrante fósil de M. hoffmanni con una infección crónica masiva en el hueso extensamente dañado. Tenía múltiples aberturas no naturales y se estima que medio litro, 0,5 kilogramos de tejido óseo se destruyó. Probablemente se trataba de una infección ósea grave iniciada por artritis séptica, que progresó hasta el punto de que una gran parte del cuadrado se redujo a absceso. También estaban presentes grandes cantidades de tejido reparador óseo, lo que sugiere que la infección y el proceso de curación subsiguiente pueden haber progresado durante algunos meses. Este nivel de infección ósea habría sido tremendamente doloroso y habría obstaculizado gravemente la capacidad del mosasaurio para usar sus mandíbulas. La ubicación de la infección también puede haber interferido con la respiración, teniendo en cuenta que el individuo pudo sobrevivir a tales condiciones durante un periodo prolongado de tiempo. Es probable que haya cambiado una dieta de búsqueda de alimento de presas de cuerpo blando, como calamares que podrían tragarse enteros, para minimizar el uso de la mandíbula. La causa de la infección sigue siendo desconocida, pero si fue el resultado de un ataque intraespecífico, es posible que una de las aberturas en el cuadrado haya sido el punto de entrada para el diente de un atacante por el que entró la infección. Si es cierto, eso le valió a Cuvier ser ridiculizado y hasta censurado por la Iglesia Católica, pues para los humanos como tú era imposible pensar que había existido el mundo tanto tiempo atrás. Y eso también sirve como punto para explicar que nosotros también nos afectaban diversas enfermedades, como en la actualidad. Las especies más grandes suelen tener malformaciones, daños por lesiones o desarrollar cánceres u otras patologías debido a su regeneración y procesos de sanación ante lesiones. Tienes razón, los humanos somos seres con vidas muy cortas y nunca podremos haber pensado, de no ser por las evidencias que tenemos ahora, que la Tierra tendría 13.700 millones de años aproximadamente. Estábamos tan adormilados y domesticados por la religión que nunca hubiéramos siquiera imaginado todas las maravillas que hubo en el mundo, y mucho menos hubiéramos sospechado que otras especies habían sufrido enfermedades que considerábamos tan humanas. Claro que sí, aunque sigo sin entender por qué para ustedes es tan importante su Dios o todas esas cosas de la sociedad. Y todo eso, nosotros solo vivíamos por nosotros y la vida solo estaba ahí. Éramos los reyes. Pero creo recordar que hace poco nos llamaste tiranos. A nuestro parecer, no era así. Simplemente éramos más fuertes y aparte de eso debíamos cuidarnos hasta de nuestros congéneres. Solíamos vivir cerca de las costas y al momento de la reproducción migrábamos a ríos cercanos a la costa donde desovábamos y cuidábamos a nuestras crías. Luego los cuidábamos por un tiempo, 2 o 3 años, y de ahí en adelante cada uno era responsable de sí mismo. Bueno, para empezar, somos especies diferentes, ¿no? Ustedes podían valerse por sí mismos y conseguir lo necesario. Sin embargo, nosotros no contamos ni con el tamaño, ni con la fuerza, ni mucho menos con la disponibilidad de recursos que ustedes tenían. Claro, no puedo imaginarme un mosasaurio y estar nadando por las aguas del mundo mientras navegaba en internet o hablaba por el celular. Tienes un punto, nosotros nos hemos desarrollado en otra dirección, aunque en esencia buscamos lo mismo, la preservación de la especie por los medios que sean necesarios. Pero bueno, ¿crees que podemos charlar en lo que no es... Le muestro algo que estoy seguro que te parecerá muy divertido. Esquamata empezó a brillar un poco. Y el paisaje alrededor de Ferdinand tuvo un cambio misterioso y tenebroso. Después de estar en su habitación un poco muy interesado en lo que el pequeño reptil le estaba diciendo, pasó a un lugar bastante frío y oscuro. Solo después, unos pocos minutos, pudo notar dónde estaba. Esto era el océano, un sitio frío e inerte, o eso creía, hasta que empezó a ver formas de vida diversas, animales acorazados con conchas en espiral y otros con formas aplanadas que tenían antenas y se movían bastante rápido. De un momento a otro, el agua se estremeció. Podía sentir un instinto asesino y con él la necesidad apremiante de huir de aquel lugar. Al contrario a sus deseos, su cuerpo no respondía.
El agua, aunque se sentía fría, no se podía manipular físicamente. Luego la voz de Squamata le advirtió: abre bien los ojos. A su lado pasó una sombra enorme, la cual atacó a una de esas criaturas que había visto y la retuvo en su boca. Solo daba golpes con sus afilados dientes y a poco mermaba la resistencia de aquel caparazón. Enormes marcas de hendiduras aparecieron en el animal. Era de hecho que dentro de poco perdería la vida. Nosotros no podemos sostener a las presas en nuestras mandíbulas. Tenemos que realizar varios ataques para tomar trozos de a poco. Entiendo, ¿y no hay otros de los tuyos por aquí? Claro que sí. No somos de vivir juntos, pero 2 o 3 a los alrededores no son molestias, siempre que no nos encontremos mucho. ¿Y tienes pareja? Por supuesto. Hace apenas unos días dejó a nuestras crías y ahora vaga por el lugar alimentándose y buscando seguir el ciclo de reproducción. ¿Debería cuidarme de ella entonces? En lo absoluto. Lo que ves es una proyección de mis recuerdos. No existe nada en este mundo que pueda hacerte daño, siempre que no seas demasiado sensible. No particularmente. Además, ¿qué es lo peor que puede suceder? Kuamata tomó a Ferdinand entre sus mandíbulas y lo llevó como un aperitivo para después por el crudo océano. En las zonas más cálidas existían enormes cantidades de vida muy variadas, en formas, tamaños y colores. Había ammonoides, foramíferos, belemites, bivalvos y ostracodos por todos lados, además de celáceos y otras formas parecidas a los peces que huían despavoridos al sentir la presencia de Squamata. Y no era para menos, pues al estar en su boca Ferdinand pudo calcular que este mosasaurio medía aproximadamente 13 metros y podía pesar fácilmente 1 tonelada, lo que no era una desventaja en el agua, pero sí era razón suficiente para que nadie quisiera estar cerca de él. Y por si fuera poco, ¿cuánto debería comer este animal para mantenerse activo y vivaz? ¿Cómo se veía? Ferdinand se encontraba meditando sobre esta cuestión cuando Squamata asomó la cabeza fuera del agua. ¿Podría interesarte saber qué era el Cretácico superior? Claro que sí, respondió Ferdinand. Esta es una oportunidad única en la vida para ver este paisaje y ser guiado por alguien de la época. Siendo así, he de recordarte que el Cretácico se dividió en dos, el superior y el inferior. En este momento nos encontramos en el superior, en un periodo específico conocido como Maastrichtense, y algunas de las características de esta era son que durante este periodo se diseminaron plantas con flores por todos lados, aunque fueron predominantes al final. Durante el periodo campaniano, su evolución se debió a gran parte a la aparición de las abejas. En el Cretácico también comenzaron a aparecer las primeras especies de árboles frondosos, como los ficus, plátanos, magnolias. Pese a ello, las coníferas como la anucaria eran la clase dominante del paisaje botánico del periodo. Además, algunos órdenes de helechos también aparecieron durante el Cretácico. Entre las principales especies del Cretácico encontramos a los mamíferos, generalmente de pequeño tamaño, pero muy relevantes en cuanto a distribución y cantidad. También los marsupiales y las infraclase placentaria comenzaron a aparecer recién al final del Cretácico, pero sí que habían diversificación en gran medida. Algunas variedades de metaterios no marsupiales y deuterios no placentarios, tanto carnívoros como herbívoros. Este periodo fue dominado por los dinosaurios, en donde encontramos una gran evolución en algunas especies como tiranosáuridos, titanosáuridos, hadrosáuridos y ceratópsidos. En cuanto a insectos, además de la aparición de las abejas, encontramos las primeras hormigas de las que se tiene constancia, termitas y algunos lepidópteros, mariposas de gran tamaño. Comenzaron a aparecer saltamontes y algunas especies de avispas. En el mar surgieron los primeros mosasaurios, tiburones y cocodrilos modernos, además de una gran cantidad de amonitas, equinodermos, esponjas marinas y estrellas de mar.
Aunque el periodo Cretácico, en la era Maastrichtiense, ocurrió el gran evento de extinción masivo, que acabó no solo con la mayoría de los dinosaurios en la Tierra. Dejamos de existir en la Tierra para dar pasos a otras especies de menor tamaño. Con nuestra extinción, las cosas en el océano cambiaron y los cetáceos, por ejemplo, pudieron desarrollarse mejor y alcanzar en un punto la cúspide de la cadena alimenticia. Pero bueno, esa será una historia para otra ocasión. Tío de Ferdinand, y este último, aunque bastante aturdido, deseaba seguir aprendiendo cosas de su pequeño amigo. Por desgracia para él, un sonido frustró cualquier intento de mantenerse dormido y fue regresado a la realidad de golpe. En su mundo, Ferdinand pensó ampliamente en lo que aprendió en su sueño y sintió que aunque realmente nunca estuvo ahí, su monótona vida jamás volvería a ser la misma.